y estoy muy emocionada y yo pensé porque cuando era chiquita en la iglesia era de otra forma y cuando vine acá, vine de allá afuera, vi esta iglesia inmensa, está muy linda la iglesia, muy linda acá arriba, ven ahí nosotros, estoy feliz, hermano, muy feliz y ¿no es cierto? Cuando mi mamá me avisó que dijo que lo
¿Qué palabra, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Tal vez en esta noche puede ser que alguno esté en el medio del mar, que piense que no hay una salida. Pero como ya dijo, hay una salida siempre en Jesús. Jesús es tu salida. Abrázate de Jesús. En Él está tu victoria. Siempre te va a ayudar. Él te ayudará. Allí atrás estaba pasando.